Hola a todos. Bienvenidos a Wow Spoken Spanish. Soy Manuel y hoy estamos aquí con un tema que creo que muchos de ustedes van a entender muy bien. Bella, ¿alguna vez aprendiste una palabra en español y luego la escuchaste en una conversación real y no la reconociste? Hola a todos, soy Bella. Y sí, Manuel, eso me pasó a mí también cuando empecé a aprender. Estudiaba español en clase, aprendía las palabras, practicaba la pronunciación y luego escuchaba a dos personas hablar y pensaba, ¿están hablando español? No entendía nada. Exactamente. Y creo que eso es algo que le pasa a casi todos los que aprenden un idioma nuevo. Hoy vamos a hablar sobre por qué el español que escuchamos en la vida real suena tan diferente al español que aprendemos cuando empezamos. Oigan, oyentes, si esto les ha pasado a ustedes también, déjenos un comentario abajo. Queremos saber sus experiencias. Sí, por favor, cuéntenos. Y no se preocupen porque hoy Manuel y yo vamos a explicar todo esto de una manera muy sencilla. Vamos a hablar como amigos, con ejemplos reales. Manuel, ¿por dónde empezamos? Bueno, creo que lo primero que tenemos que hablar es la velocidad. Cuando aprendes español, todo el mundo habla despacio, ¿verdad? El profesor dice, buenos días, ¿cómo estás? Y tú piensas, ah, perfecto, entiendo todo. Pero luego en la vida real, alguien te dice, buenos días, ¿cómo estás? Y tú te quedas mirando como si hablara otro idioma. Ja, ja, ja. Sí, eso es tan real. Es que en la conversación natural las palabras se juntan. No decimos cada palabra por separada. Decimos todo junto y muy rápido. Por ejemplo, buenos días muchas veces suena como buenos días o hasta simplemente bueñas. Y cómo estás puede sonar como cómo estás en muchos lugares. Exacto. Y eso es normal. No es que la gente hable mal, es simplemente cómo funciona el idioma en la vida real. Oyentes, la próxima vez que escuchen una conversación en español y no entiendan algo, piensen en esto. Las palabras probablemente están juntas. Intenten escuchar los grupos de palabras, no cada palabra por separado. Ese es un consejo muy bueno. Yo también diría que es importante escuchar mucho. Mientras más escuchan español natural, el oído se acostumbra. Al principio todo suena muy rápido, pero poco a poco empiezan a separar las palabras. ¿Verdad que eso les pasó a ustedes? Cuéntenos en los comentarios. Sí, definitivamente. Y hay otro tema muy importante que queremos hablar hoy. Las palabras que se comen. Bella, explícame esto porque tú lo sabes muy bien. Sí, esto es muy interesante. En el español hablado, muchas veces no pronunciamos todas las letras de una palabra. Por ejemplo, la palabra para a veces suena como pa. Voy para allá puede sonar como voy para allá. O estás puede sonar como tas. Es como si algunas letras desaparecieran. Sí, y esto pasa mucho con el verbo estar. Estoy puede sonar como toy. Estamos puede sonar como tamos. Es fascinante porque en la escritura siempre escribimos la palabra completa, pero al hablar, las letras desaparecen. Y lo mismo pasa con todo. A veces la D en el medio de las palabras se hace muy suave o casi desaparece. Todo puede sonar como tú. Nada puede sonar como na. Esto es algo que pasa mucho en el español hablado rápido. Oyentes, si quieren practicar esto, les recomendamos que escuchen podcasts, series o películas en español. Al principio pongan los subtítulos en español, no en su idioma. Así van a ver la palabra escrita mientras la escuchan. Eso ayuda mucho al cerebro a conectar cómo se escribe con cómo suena de verdad. Excelente consejo. Y hablando de diferencias, hay otro tema muy importante. Las contracciones y las expresiones. En el español formal aprendes a decir no lo sé, pero en la conversación diaria muchas veces escuchas no sé o simplemente no sé, todo junto. ¿Verdad, Manuel? Sí, totalmente. Y también hay muchas expresiones cortas que usamos todo el tiempo, pero que no siempre enseñan en los libros. Por ejemplo,
Mande, que se usa en México para decir qué dijiste, o cómo, o que usamos en muchos países cuando no entendemos algo. Estas pequeñas palabras son muy comunes, pero pueden confundir a los que aprenden. Exactamente. Y hay otra cosa importante, los sonidos regionales. El español se habla en muchos países y en cada país o hasta en cada ciudad el acento y algunos sonidos pueden ser diferentes. No es lo mismo el español de México que el de Argentina o el de España o el de Colombia. Eso es tan importante. Bella, cuéntanos un poco más sobre eso, porque creo que muchos oyentes se preguntan, ¿qué acento debo aprender? ¿Cuál es el correcto? Bueno, esa es una pregunta muy común y muy buena. La respuesta es que no hay un acento correcto. Todos los acentos del español son válidos y correctos. Lo que llamamos español neutro es simplemente un estilo de pronunciar que es muy claro y que la mayoría de las personas en todos los países pueden entender fácilmente. Es el tipo de español que usamos aquí en Wow Spoken Spanish. Exactamente. Y nosotros usamos el español neutro precisamente porque queremos que todos los que nos escuchan, sin importar de dónde son, puedan entendernos bien. Oyentes, ¿de dónde son ustedes? Déjenos un comentario. Nos encanta saber de dónde viene nuestra comunidad. Sí, cuéntenos. Ahora, volviendo al tema de los acentos regionales, hay algunas diferencias de sonido que pueden sorprender mucho a los que aprenden. Por ejemplo, en España hay un sonido especial para la letra C antes de E o I y para la letra Z. Suena como la Z del inglés en la palabra think. Así que gracias en España puede sonar como gratias. Pero en Latinoamérica, ese mismo sonido se dice como una S. Así que gracias suena como gracias. Ninguno es incorrecto. Son simplemente dos formas diferentes del mismo idioma. Si aprenden el español latinoamericano, van a entender a los españoles, y viceversa. Solo toman un poco de tiempo para acostumbrarse al sonido diferente. Y hay otra diferencia muy conocida, la LLL y la YEYA. En muchos países de Latinoamérica, la LLL y la YERE suenan igual. Por ejemplo, de pollo y yo tienen un sonido similar, pero en algunos lugares de Argentina y Uruguay, la L y la YETE tienen un sonido diferente, más parecido a she o do en inglés. Así que yo puede sonar como yo o yo. Exacto. Ese acento rioplatense es muy especial y muy bonito. Oyentes, si alguna vez escuchan un acento así y piensan, ¿eso es español? Sí, es español, específicamente el acento de Argentina o Uruguay. Es fascinante cómo un idioma puede tener tantas formas diferentes, ¿verdad? Muy fascinante. Y eso es una de las cosas más hermosas del español, su diversidad. Ahora, Manuel, hablemos de algo que también confunde mucho a los estudiantes, el tuteo y el voseo. Porque en algunos países dicen tú y en otros dicen vos, y los verbos cambian también. Ah, sí, muy buen punto. En la mayoría de los países de habla hispana, usamos tú para hablar con una persona de manera informal. Tú hablas, tú comes, tú vives. Pero en algunos países como Argentina, Uruguay, Costa Rica y otros, la gente usa vos en lugar de tú. Y los verbos cambian. Vos hablás, vos comés, vos vivís. Y también está el usted, que es la forma formal. En la mayoría de los países, usted se usa con personas mayores, con jefes, con personas que no conocemos bien. Pero en Colombia, por ejemplo, muchas veces la gente usa usted incluso con amigos cercanos o familiares. Es un signo de respeto y cariño al mismo tiempo. Eso es algo que puede sorprender mucho. Imaginen que un colombiano les dice usted y ustedes piensan, oh, no me conoce bien, o está siendo muy formal, pero en realidad es perfectamente normal y hasta afectuoso
en ese contexto. Oyentes, ¿sabían esto? Dejen un comentario si les sorprendió. Sí, el contexto es todo en el idioma. Y hablando de contexto, hay otro aspecto muy importante del español hablado, las palabras de relleno. En inglés la gente dice ugh, like, cuando piensa o cuando conecta ideas. En español también tenemos esas palabras. Sí, las más comunes son o sea, pues, bueno, entonces. Cuando alguien habla rápido y dice, o sea, pues, no sé cómo explicarlo, esas palabras no tienen un significado especial. Son simplemente palabras que la gente usa mientras piensa en qué decir. Exacto. Y si aprenden a reconocer estas palabras, van a entender mucho mejor las conversaciones reales. Porque si están escuchando y alguien dice muchas veces, o sea, no busquen el significado profundo de cada o sea. Solo significa que la persona está pensando o conectando ideas. Muy buen consejo. También quiero hablar de algo que me parece muy interesante, el ritmo del español. El español tiene un ritmo diferente al inglés o a otros idiomas. En inglés, algunas sílabas son más fuertes y largas, y otras son muy cortas y débiles. En español, todas las sílabas tienen más o menos el mismo peso. Por eso el español suena más musical o más rítmico para muchas personas. Sí, eso es muy cierto. El español tiene lo que los lingüistas llaman un ritmo silábico. Cada sílaba tiene una duración similar. Y las vocales en español siempre suenan igual, sin importar dónde están en la palabra. La A siempre suena como A, la E siempre suena como E. No cambian como en inglés. Y eso, en realidad, es una buena noticia para los que aprenden español. Una vez que aprenden los 5 sonidos de las vocales, saben cómo suenan siempre. No hay sorpresas. En inglés, la letra A puede sonar de muchas maneras diferentes. En español, la A siempre es A. Es más fácil en ese sentido. Totalmente de acuerdo. Oyentes, si sienten que el español es difícil de pronunciar, recuerden eso. Las vocales son siempre iguales. Practiquen los 5 sonidos A, E, I, O, U. Y una vez que los tienen bien, ya tienen una base muy sólida para la pronunciación. Ahora, quiero hablar de algo que me parece muy divertido. Las palabras que suenan igual, pero significan cosas diferentes según el contexto. En español, la entonación cambia mucho el significado. Por ejemplo, si digo sí con una voz normal, significa yes. Pero si digo sí con la voz larga, puede significar que estoy de acuerdo de manera muy entusiasta. Y si digo sí con la voz que baja, puede significar duda o sarcasmo. Exacto, la entonación es muy importante en el español hablado. Y hay muchas expresiones que solo tienen sentido por cómo se dicen, no por las palabras en sí. Por ejemplo, ¿en serio? Puede ser una pregunta real, ¿de verdad? Pero también puede ser sarcástico, como diciendo, no lo puedo creer. Todo depende de cómo se dice. Y eso es algo que los libros de texto no siempre enseñan bien, porque la entonación es algo que se aprende principalmente escuchando y practicando. Por eso les decimos siempre a nuestros oyentes, escuchen mucho español, vean series, escuchen podcasts, hablen con personas nativas si pueden. Esa práctica es invaluable. Hablando de práctica, Manuel, me gustaría que habláramos de las conversaciones informales versus las formales, porque otra razón por la que el español suena diferente en la vida real es que hay una gran diferencia entre cómo hablamos de manera informal con amigos y cómo hablamos de manera más formal. Sí, y esto es muy importante. Cuando estudias español, a veces aprendes frases muy formales que en la vida real nadie usa en una conversación casual. Por ejemplo, en un libro podrías aprender a decir, ¿podría usted indicarme la dirección al banco, por favor?
que está perfecto para una situación formal, pero entre amigos dirías simplemente, ¿sabes dónde está el banco? Exacto. Y el vocabulario también cambia mucho. Entre amigos usamos muchas palabras informales, apodos y expresiones que no están en los diccionarios. En México, por ejemplo, chido significa cool o genial. En España dicen guay. En Argentina dicen copado. Son palabras diferentes para decir lo mismo según el país. Oyentes, si quieren aprender estas palabras informales, lo mejor es escuchar contenido auténtico. Series de televisión, películas, conversaciones reales. Aquí en Wow Spoken Spanish también intentamos usar un lenguaje natural y amigable para que puedan escuchar español real. Sí, y también pueden practicar en los comentarios. Escriban en español, no tengan miedo. No importa si cometen errores, los errores son parte del aprendizaje. Lo importante es practicar, nosotros amamos leer sus comentarios. Totalmente. Bella, hay otro punto que quiero mencionar: las abreviaciones y los diminutivos. En español usamos mucho los diminutivos, que son formas pequeñas de las palabras. Por ejemplo, café se convierte en cafecito, momento se convierte en momentito. Y esto no siempre significa que algo es literalmente pequeño, sino que es una forma de hablar con cariño o de manera más suave. Sí, los diminutivos son muy comunes en el español hablado. Cuando alguien dice espera un momentito, no necesariamente significa que el momento va a ser muy corto. Es solo una manera de hablar de forma más amigable y suave. O cuando te ofrecen un cafecito, es una invitación amistosa, no solo una descripción del tamaño del café. Y en algunos países, los diminutivos se usan más que en otros. En México y en muchos países de Centroamérica, los diminutivos son muy comunes. Puede que escuchen ahorita, que es el diminutivo de ahora, pero ahorita puede significar ahora mismo, en un momento o más tarde. Todo depende del contexto y del país. Eso es muy cierto y puede ser muy confuso. Si alguien en México dice ahorita vengo, puede significar que regresa en un minuto o en una hora o incluso mañana. Es una de esas cosas que solo se entienden con la práctica y conociendo la cultura. Exactamente. Y eso nos lleva a otro punto muy importante. El idioma y la cultura están completamente conectados. Para entender bien el español hablado, también ayuda mucho entender la cultura de los países de habla hispana. Las expresiones, el humor, las referencias culturales, todo eso forma parte del idioma. Sí, y también las emociones. Los hispanohablantes en general somos muy expresivos, usamos mucho las manos cuando hablamos, cambiamos el tono de voz con frecuencia y expresamos las emociones abiertamente en la conversación. Todo eso afecta cómo suena el idioma. Bella, antes de terminar, me gustaría darte un consejo final a todos nuestros oyentes sobre cómo mejorar la comprensión del español hablado. ¿Qué les dirías tú? Mi consejo principal es no tengan miedo del español rápido. Al principio va a parecer imposible. Van a poder escuchar algo y no van a entender nada. Eso es normal y le pasa a todo el mundo. Pero si siguen escuchando, si siguen practicando, poco a poco el cerebro empieza a separar los sonidos y las palabras. Es un proceso y requiere tiempo y paciencia. Perfecto consejo. Y yo añadiría, no esperen entender el 100% desde el principio. Si entienden el 30% de una conversación, eso ya es un logro. La próxima vez van a entender el 40%. Y así poco a poco van progresando. No se frustren si no entienden todo. El progreso es lo importante. Exactamente. Y recuerden que cada vez que escuchan español, aunque sea solo 10 o 15 minutos, están entrenando el oído. Aquí en Wow Spoken Spanish tenemos muchos episodios que pueden ayudarlos. Escúchenos en su camino al trabajo, mientras hacen ejercicio, mientras cocinan. Cada minuto cuenta. Eso es. Oyentes, gracias por escucharnos hoy.
Esperamos que este episodio les haya ayudado a entender por qué el español suena tan diferente en la vida real y qué pueden hacer para mejorar. Recuerden dejar sus comentarios abajo. ¿Qué parte del español hablado les resulta más difícil de entender? Cuéntenos. Sí, por favor, cuéntenos. Y si este episodio les gustó, compartan Wow Spoken Spanish con sus amigos que también están aprendiendo español. Juntos aprendemos más. Yo soy Bella. Y yo soy Manuel. Fue un placer estar con ustedes hoy. Hasta la próxima y sigan practicando su español. Hasta pronto, amigos. Recuerden, cada día que practican están un paso más cerca de hablar español con confianza. Nos vemos en el próximo episodio de Wow Spoken Spanish.